Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Diálogos Judiciales. Este programa es un esfuerzo del Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 para difundir la cultura de la legalidad. Es decir, a través de expertos y expertas quienes acuden a este programa nos comentan acerca de sus conocimientos, aprendizaje y sobre todo todos sus experiencias que tienen en un tema relacionado con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. En esta ocasión está con nosotros Cristian Daniel González Osorio, quien nos va a comentar acerca de un tema interesante, transparencia y protección de datos. ¿Quieres conocerlo? Te invito a ver este video. Adelante. Cristian Daniel González Osorio es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde estudiante realizó su servicio social en un juzgado mercantil en Nuevo León, para luego incorporarse como escribiente en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado. Posteriormente, ingresó como secretario de Acuerdos y Proyectos de la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, ahora el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León. Actualmente es coordinador de Transparencia y de la Unidad de Enlace de Información en el Consejo de la Judicatura del Estado. Ha participado en diversas ponencias y cursos de capacitación sobre transparencia y gobierno abierto, conocimientos que comparte como docente en el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Regresamos. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a participar con nosotros y compartir con nuestro auditorio tus conocimientos. ¿Qué tal, Sergio? Me siento muy agradecido y muy contento de estar aquí contigo. Pues ya, por fin, estamos aquí para hablar de transparencia y protección de datos personales. Temas muy importantes hoy en día y que quizá no son tan conocidos o recurridos, pero en realidad estas dos materias que ahora ya forman parte de derechos fundamentales nos apoyan y nos ayudan para conocer a las instituciones gubernamentales y públicas, así también a saber proteger la información de terceros para evitar alguna discriminación en contra de los titulares de la información. Entonces, pues muy contento y muy agradecido de estar aquí contigo y pues bueno, listo ya para platicar. Muchas gracias, Cristian, y creo que tocaste tópicos interesantes que vamos a ir desarrollando durante este programa y pues empecemos, ¿no? Cristian, el tema principal desde luego es la transparencia, pero como primer pregunta me gustaría que nos dijeras ¿cómo podemos definir la transparencia desde la óptica gubernamental? Muy interesante esa pregunta, Sergio, porque la formulas desde la óptica gubernamental, o sea, para nosotros como instituciones públicas, sí, ¿cómo vemos la transparencia? Y bueno, en primer lugar, quisiera dejar en claro que la transparencia es una obligación de las instituciones gubernamentales de poner a disposición de los ciudadanos permanentemente información. La información que generas, que constante y diariamente generas derivado del ejercicio de tus funciones, debe ser puesta a disposición de la ciudadanía. ¿Para qué? Para hacer ver a ellos y a ellas qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y los recursos públicos cómo son ejercidos. Entonces, la transparencia gubernamental es vista desde la óptica de la función pública como una obligación para dar cuenta de lo que haces. Ahora, también debemos saber nosotros, servidores públicos, que la transparencia es un derecho de los ciudadanos, de ustedes, de saber, de investigar, de conocer y de preguntar a las instituciones qué es lo que estamos haciendo, nuestros avances y nuestros resultados. También a título personal, sí, yo veo a la transparencia como una ventana de oportunidad para que los servidores públicos puedan hacer notar su trabajo, para que un juez y una jueza diga, mira, emití esta sentencia en estos términos, sí, y la pongo a disposición del público para que sepan cómo interpreto la ley, para que sepan cómo la analicé, qué artículos apliqué, etcétera. Entonces, es una muy buena oportunidad para exhibir y para mostrar nuestro trabajo, un trabajo, desde luego, bien hecho. Entonces, yéndome un poquito más allá quizá, sí, también veo a la transparencia como un legado que podemos dejar para las futuras generaciones. Claro. Sí, porque esa interacción que tú comentas entre las instituciones públicas y las personas que forman parte de una sociedad,
pues se acentúa más con la transparencia, ¿no? Porque tanto los ciudadanos conocen lo que están haciendo sus instituciones y las instituciones saben que los ciudadanos están muy cercanos a su trabajo cotidiano. Exactamente, eso genera incluso hasta trabajo en coordinación, en sinergia. Los gobiernos abiertos ahora también ya consideran a grupos de personas para tomar en cuenta las decisiones que van a cursar ahora. Y sí, desde luego también la transparencia es un muy buen elemento para restituir la confianza de las instituciones públicas con la ciudadanía. Muy bien, qué interesante esto que comentas, Cristian. Y ya situando en contexto que pues la transparencia es una obligación de las autoridades que forman parte de las instituciones públicas de cualquier estado, ¿cómo puede ejercerse la transparencia como derecho? La transparencia es una consecuencia de un derecho fundamental conocido como acceso a la información, previsto en la Constitución y en normas internacionales. La gente tiene derecho a preguntarle a las instituciones públicas, gubernamentales, la información que generan, imponerse de ella, consultarla, incluso usarla y reutilizarla para los fines para los cuales a ellos les convenga. Entonces, la transparencia se puede ejercer justamente a través de solicitudes de acceso a la información que presentan a las instituciones gubernamentales esperando recibir una respuesta. Pueden presentar este tipo de solicitudes de manera electrónica, de manera física, incluso hemos llegado a recibir solicitudes por correo postal. Es muy interesante y muy amplio el catálogo en el que tú puedes presentar una solicitud. Y pues la respuesta, los sujetos obligados, estamos conminados a contestarla en un término de 10 días. Y esto te lo comento porque también generalmente el desconocimiento de esta materia llega a creer o a pensar que no estamos respondiendo o no estamos atendiendo las solicitudes, cuando lo cierto es que en estos 10 días nosotros estamos preparando la respuesta para notificártela a ti. Perfecto. Entonces, ya al hablar de que la transparencia como derecho está incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vuelve más serio el ejercicio de estos temas, ¿no? Porque al estar previsto en la Constitución como un derecho de acceso a la información, pues se hace más complejo quizá el ejercicio de este derecho, pero en realidad no es así. Tú mismo nos has señalado unos tópicos importantes en el sentido de que existe cualquier medio para solicitarla, existe un plazo para que la autoridad responda, entre otras cosas. Y qué interesante comentar sobre esto. Ahora, ya sabemos a grandes rasgos qué implica la transparencia, que realmente es un derecho que todos y todas tenemos, pero Cristian, ¿cuáles son los beneficios reales de contar con este derecho? Los beneficios son, yo creo que sorprendentes y con una variedad muy amplia, porque te voy a poner un ejemplo. Un estudiante de ciencias jurídicas, de leyes, puede ahora consultar directamente y de forma libre las sentencias judiciales. Eso es muy interesante para él y muy oportuno, porque justamente cuando está en el pleno desarrollo de su carrera profesional, ahora puede saber cómo un juez y una jueza dicta una resolución. ¿Qué criterios utilizó? ¿Qué legislación aplicable? ¿Por qué a lo mejor alguna norma que ya se reformó, se abrogó, etcétera? ¿Por qué se aplicó en ese asunto? Bueno, porque a lo mejor la acción o el acto jurídico se derivó en el pasado, etcétera. Vaya, es muy interesante. Ahora, esta información le es de gran valor y utilidad para poder terminar de formar este conocimiento académico, incluso para elaborar sus tareas. Y yéndonos un poquito más allá, en un profesionista. Un profesionista ahora también ya puede imponerse de estas sentencias y ya puede utilizar este material de apoyo para los asuntos jurídicos que está llevando en curso. Entonces, la verdad es que los beneficios son asombrosos porque es un derecho que te puede llegar a maximizar o a potencializar otros derechos humanos. El de la salud, el del trabajo, el del medio ambiente, etcétera. O sea, cualquier otro derecho puede también ya ser factor de beneficio con el acceso a la información, derivado justamente de la información que recibes de las instituciones. Muy bien, qué interesante saber que prácticamente cualquier persona puede acceder a estos temas con un solo clic quizá. Y mi pregunta
también va en el sentido de que es necesario contar con el asesoramiento de algún abogado o abogada para solicitar temas de transparencia, o simplemente yo puedo acudir a las instituciones y realizar el trámite por mi cuenta como persona, no abogada o abogado. Híjole, esa pregunta creo que define muchos factores también del acceso a la información y de cómo puede ejercerse este derecho. Definitivamente no. Definitivamente cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información y cualquier persona también puede acudir a las unidades de transparencia, que son órganos administrativos en cada uno de los sujetos obligados, justamente encargados de orientar a los solicitantes, a las personas, ciudadanos, ciudadanas, a ejercer este derecho. Si alguien tiene alguna duda, puede acudir con nosotros, unidad de transparencia del Poder Judicial, a poder preguntar cómo consultar la información, cómo obtenerla, cuáles son los medios en los que puede presentar una solicitud, etcétera. De hecho, esto diariamente sucede por vía telefónica, por vía de correo electrónico, presencialmente acuden y dicen, quiero conocer el estatus de esta sentencia, o quiero conocer cómo imponerme de, a lo mejor, la lista de peritos, o quiero eso o lo otro. Bueno, nosotros orientamos y hacemos justamente esa labor de apoyo o de auxilio hacia los ciudadanos. Qué bueno que comentas esto, porque al acercarse a una institución pública, las personas o algún sector de la sociedad tiene esa pasividad de no hacerlo porque quizá implique algún trámite costoso, quizá pudiera redundarle en alguna cuestión que él desconoce. Pero pues tú comentas que prácticamente se tiene todo a disposición de los ciudadanos, porque precisamente es eso, ponerles a disposición la información para que ellos puedan utilizarla en cualquier sentido dentro del marco legal aplicable. Así es. Muy bien, pues con esto terminamos el primer bloque. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales y puedas conocer toda la información que tenemos para ti. Es decir, toda la información que generan las oficinas jurisdiccionales y administrativas y están a tu disposición de manera gratuita. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También nos puedes visitar en nuestra página de internet www.pjnl.gov.mx. Y regresando con este tema, está con nosotros Cristian Daniel González Osorio, quien nos está comentando acerca de la transparencia y protección de datos. En el bloque anterior, él nos explicaba la dimensión de este derecho, cómo tal está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cómo se desarrolla, es decir, el hecho de que cualquier persona puede solicitar a cualquier institución pública alguna cuestión relacionada con su función. Y bueno, centrándonos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Cristian, ¿de qué manera impacta la transparencia a los jueces y juezas que integran esta institución? Fíjate, Sergio, que a partir de la reforma a la Ley General de Transparencia, se obligó a los órganos jurisdiccionales de todos los poderes judiciales del Estado, así como al federal, a publicar sus sentencias definitivas en una versión pública. Entonces, esto sí impacta, la transparencia impacta de manera directa y significativa a la justicia en México, porque permite ya poner a disposición de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas las sentencias judiciales de los órganos de justicia. Se consideró, o más bien se erradicó este paradigma que anteriormente con los años se había como formado de decir que las sentencias, o de creer que las sentencias eran solamente de interés de las partes, cuando no es así. Las sentencias judiciales son de interés público. ¿Por qué? Porque actualiza dos supuestos para llevarlos a las masas. Sí. El primero de ellos es que la información de las sentencias es de relevancia para toda la sociedad. ¿Por qué?
Porque es la forma en la que un juez resuelve un asunto particular puesto a su jurisdicción y dentro de ese asunto particular aplica la ley. Entonces, es como darle vida al derecho al aplicar artículos a un caso en particular puesto a su disposición. Ahí das a conocer si cometes algún ilícito, qué consecuencias legales y jurídicas conlleva eso. Si firmas un pagaré y no pagas, pues cuáles son las consecuencias legales, qué interés te genera, etcétera. Entonces, eso genera un precedente en la sociedad y por eso esta aplicación del derecho de parte de las y los operadores judiciales es de interés judicial para todas las personas. Y como segundo supuesto, porque da cuenta de las actividades que hacen las y los jueces del Poder Judicial. Si partimos de la idea que una sentencia definitiva es la conclusión de toda la operación judicial que desarrollan los juzgados. Entonces, a través del dictado de sus sentencias, dan cuenta a las y los ciudadanos qué fue lo que hicieron y cómo lo resolvieron. Entonces, es algo muy interesante, la verdad, porque cuando llegó la reforma, pues sí impactó mucho a los poderes judiciales, especialmente aquellos que quizá no estaban tan preparados para ello. El Poder Judicial de Nuevo León era uno de los que desde el 2016 ya publicaba sentencias definitivas. Esa fue una labor, la verdad, muy grande, de mucho esfuerzo de parte de la Dirección de Informática y de la Dirección de Transparencia, obviamente con el personal de los órganos jurisdiccionales que permitieron desarrollar un sistema y que obviamente también aceptaron esta encomienda de empezar a publicar y a liberar sus sentencias definitivas. Fue un gran trabajo, pero que a la postre, cuando llegó la reforma, nosotros ya estábamos un poquito más encaminados a ello y batallamos un poquito menos. Definitivamente esta nueva reforma benefició a la sociedad, impactó a la forma en la que es vista la justicia en México y ya están a disposición de todos ustedes. Muy bien. Me queda claro que los jueces y las juezas hablan a través de sus sentencias y que precisamente ellos se dan a conocer con su contenido y su contenido pues de alguna manera vincula a las partes que estén organizadas dentro del procedimiento y pues para ese efecto, como tú mencionas, se pone a disposición de toda la sociedad el contenido de esas resoluciones judiciales a través de plataformas digitales. Exactamente. Y esa es una manera en la que prácticamente está a la vista de todos y todas esa información. Pero ciñéndonos a información más precisa, que puede ser también una sentencia, alguna resolución judicial o alguna otra cuestión, ¿de qué manera se puede tener acceso a esa información que genera el Poder Judicial de Nuevo León? Me queda claro que de ordinario todo se documenta, está en físico y que posiblemente se pueda digitalizar, pero ¿de qué manera se puede tener acceso a toda esa información tal cual generada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León? Muy interesante también la pregunta porque existen dos vías para poder imponerte de la información de carácter jurisdiccional, por así denominarla. La primera es a través de la consulta de las obligaciones de transparencia, las sentencias judiciales, los criterios judiciales, criterios relevantes y de interés público. Son micrositios que se encuentran ya disponibles, accesibles y muy amigables para la sociedad para que puedan imponerse y consultar de esta información. Y la otra es a través de las solicitudes de acceso a la información con este enfoque jurisdiccional. Por ejemplo, si alguien, algún tercero, quiere conocer algún expediente judicial, lo puede hacer. Sin embargo, nosotros como unidad de transparencia, primero necesitamos conocer el estatus en el que se encuentra ese expediente para poder determinar la procedencia de la entrega o no a un tercero. Por ejemplo, solicitan algún expediente judicial, por decir un número, 1 del 2022, de X o tal juzgado. Nosotros investigamos e indagamos con ese juzgado el estatus en el que se encuentra, si ya se dictó sentencia, si ya concluyó o si se encuentra en trámite. Partiendo de estas premisas es que nosotros podemos entonces entregar la información o no entregarla. Si se encuentra en trámite, definitivamente no podemos entregarla porque actualizaría alguna causal de reserva. Una causal de reserva justificada en la ley porque puede vulnerar la conducción del expediente al anticiparlo
y poner a disposición de los ciudadanos información que todavía no es resuelta por el juez. Muy bien. Y puede llegar a generar alguna especulación social, mediática, política, etcétera, y generar por ahí a lo mejor alguna presión en el impartidor de justicia. Entonces, pues obviamente esa información se blinda, se clasifica como reservada y no se entrega. Sí. Ahora, ¿qué pasa si el expediente ya concluyó mediante el dictado de una sentencia? Definitivamente aquí ya concluyó la labor jurisdiccional del juzgado y por ende, sí, esta información sí puede ser puesta a disposición de un tercero, de cualquier persona. Obviamente esto bajo los límites de la ley permitida. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que testar aquella información confidencial y reservada. Otra información o tipo de información de carácter como judicial son las estadísticas. ¿Por qué? Porque sabemos que las estadísticas generan patrones, generan políticas públicas, pueden llegar a abonar quizá a lo mejor a beneficiar pues ahora sí que las políticas, sí, las leyes, y cualquier otra cosa que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, este tipo de estadística también a veces genera mucho como ruido porque existe gente, o más bien la gente que presenta solicitudes estadísticas lo hace con una amplia gama de patrones, es decir, nos piden, por ejemplo, infórmame cuántas prisiones preventivas dictaste de tal fecha a tal fecha, en donde el imputado sea de sexo tal, de un rango de edad de tal a tantos años, sí, bajo el delito tal, en la modalidad tal, con la agravante tal. ¿Estás de acuerdo que toda esa información no está sistematizada? Entonces, es imposible poder llegar a entregar una información con tantos rangos y parámetros, exacto, tan precisa. Y también no es idóneo poner a los juzgados a que revisen expediente por expediente a ver en cuál se actualizó la hipótesis, sí, que marca la solicitud. Entonces, este tipo de solicitudes las respondemos con base en la información que tenemos en nuestros sistemas y la ponemos a disposición de los solicitantes en la modalidad en la que nosotros podemos obtenerla. Y generalmente, sí te lo puedo decir y garantizar abiertamente, es que generalmente buscamos siempre la mejor manera de entregar la información de calidad, pero sí nos topamos muchas veces con este tipo de solicitudes que son muy complejas, justamente por todas estas variables que solicitan y que pues estamos impedidos de poder sistematizar. Claro, porque me parece que aunque la información está dentro de cada expediente, lo cierto es de que un solo órgano jurisdiccional conoce miles de asuntos. Exactamente. Y esos miles de asuntos es por mes, incluso por semestre o por año, ¿no? Entonces sería prácticamente imposible revisar esos miles de expedientes. Imposible, definitivamente. Y la misma ley nos da pauta a eso. La misma ley nos dice, no hay obligación en las instituciones gubernamentales de generar documentos ad hoc que den prioridad a solicitudes de esa como complejidad. Muy sea, no te sientas mal sujeto obligado ni te obligues a generar información estadística con todas estas variables, porque nunca acabaríamos. Así es. Muy bien. Qué interesante saber, Cristian, que pues existen este tipo de solicitudes, como tú mencionabas, las versiones públicas de expedientes, las sentencias judiciales, la información estadística sobre actividad jurisdiccional que realiza pues los órganos que integran el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Pero también me gustaría que nos compartieras que si se han presentado casos de esta naturaleza en los que tengas que sostener respuestas sobre información estadística, ya nos has adelantado algunos temas de información muy, muy precisa. Sí. De hecho, es diariamente las solicitudes que nos presentan en estos términos, en donde solicitan y buscan información estadística con diversas variables, sí, pues para los fines que el solicitante lo haga, ¿verdad? Ya sea para trabajos de investigación, académicos, a lo mejor para elaborar algún informe, etcétera. Sí. Pero fíjate que muy particularmente, y tengo muy marcado un asunto de una asociación, en donde nos presentaron solicitudes con un nivel de energía muy elevado, en donde nos dijeron, lléname este formato, tienes obligación de entregarme la información tal como te la pido, casi con apercibimientos en donde
si no me la entregas, o sea, te voy a meter a la cárcel casi. ¿Qué te parece si reservamos el contenido de ese ejemplo y que pues desde luego es información generada por el Poder Judicial de Nuevo León al alcance de todos y todas? Y pues regresando de esta pausa comercial, comentamos acerca del desenlace que tuvo esa solicitud de información. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 precisamente para difundir la cultura de la legalidad, y nuestros expertos y expertas nos acompañan y nos comentan acerca de sus experiencias, conocimientos y sobre todo el aprendizaje que han adquirido a través del tiempo al estar en contacto directo con asuntos de los cuales se ponen a su consideración en este programa. En esta ocasión, Cristian González nos ha estado platicando acerca de la transparencia y protección de datos. En el bloque anterior, Cristian, tú nos comentabas que el Poder Judicial de Nuevo León estuvo en contacto con una solicitud de información y pues bueno, escaló a otras instancias, y me gustaría que nos platicaras qué desenlace tuvo este trámite. Claro que sí. De hecho, ya nada más para como concluirlo muy brevemente, ¿Sí? En esta solicitud nosotros entregamos la información como la pudimos obtener de nuestras bases de datos. El solicitante, evidentemente inconforme con ello, elevó su solicitud ante el órgano garante estatal, ahora conocido como Instituto Estatal de Transparencia, anteriormente era la COTAI, Comisión de Transparencia, y este órgano garante estatal nos confirmó la respuesta porque analizó el marco normativo aplicable del Poder Judicial y evidentemente descartó alguna obligación por parte nuestra de generar estos patrones estadísticos conforme fueron instados por la parte solicitante. No conforme con el sentido de esa resolución del órgano estatal, el solicitante la volvió a elevar la inconformidad, pero ahora con el órgano nacional, que es el Instituto Nacional de Transparencia, INAI. Muy bien. Y en un análisis también oficioso, también determinó que no teníamos una obligación normativa, que dentro de nuestro marco legal no aplicaba la elaboración de un índice estadístico de esta naturaleza o con estos patrones de búsqueda, Sí. Y por ende también confirmó la sentencia de, como decir, por así decirlo, de primer grado del órgano garante estatal. Ajá. Y por consecuencia nuestra respuesta. Derivado de ello, las siguientes solicitudes ya han sido presentadas de una manera muy como salomónica, muy respetuosas. Más cordial, se podría decir. Muy cordiales, y la verdad es que eso incluso hasta genera una mayor participación de parte nuestra, no porque en las anteriores no lo hayamos hecho, pero pues sí dices, bueno, o sea, la intención siempre es abonar, Claro. ayudar. Entonces, pues también en el pedir está, pues ahora sí que el dar, Sí. y con mucho gusto nosotros entregamos la información que tenemos a nuestra disposición. Así es, muy bien. Pues al fin de cuentas la información está al alcance de todos y todas, siempre y cuando las bases de datos así lo revelen y siempre y cuando pues no requiera distraer de otras actividades Exactamente. propiamente jurisdiccionales de las que pues Exactamente. válidamente pueden realizar. Muy bien, Cristian. Y refiriéndonos a estas instancias que tú comentas y hablando de la unidad de enlace de información, podemos decir que esta es la instancia en materia de transparencia en el Poder Judicial, o existen otras. No, qué bueno que lo comentas, Sergio, porque aprovechando la ventana de comunicación que es tu programa Diálogos Judiciales, Sí. es muy importante esclarecer que al interior del Poder Judicial existen dos instancias en materia de transparencia, una por así decirlo jurisdiccional y la otra administrativa. Nosotros, Unidad de Enlace de Información, adscritos a la Dirección Jurídica del Consejo de la Judicatura, vemos temas de transparencia administrativa, solicitudes de acceso a la información, solicitudes de protección de derechos ARCO, las obligaciones de transparencia, participación en la emisión de criterios relevantes y de interés público, Sí. y por su parte la Dirección de Transparencia, adscrita al Tribunal Superior de Justicia, ve temas
jurisdiccionales, sentencias definitivas, participaciones en gobiernos abiertos, justicia abierta y todos aquellos proyectos de transparencia que le encomiende Presidencia. Entonces, ambos trabajamos siempre y generalmente de la mano, en coordinación, en sinergia, y pues abastecemos de la transparencia al interior del Poder Judicial. Muy bien, qué bueno que nos comentaste esta diferencia para que nuestro auditorio ubique realmente quién es el facultado para realizar los trámites que sobre datos personales o en su caso de acceso a la información pudieran generarse al interior del Poder Judicial de Nuevo León. Y has resaltado varios tópicos en lo que acabas de comentar. Has puesto prácticamente un listado de rubros que me gustaría también nos compartieras. Por ejemplo, ¿qué son los datos personales? Bueno, los datos personales es otro derecho también, como el de acceso a la información, transparencia, es un derecho autónomo de la transparencia, que también está reconocido constitucionalmente y en la Constitución tanto local como federal, y los datos personales podríamos definirlo como toda aquella información numérica, alfabética, alfanumérica, que nos describe a nosotros, que nos da una identidad y que nos diferencian unas personas de otros. Sí. Ejemplo, nombre, teléfonos, correos electrónicos, CURPS, RFCs, sí. Toda esta información que te distingue de otra persona son datos personales. Ahora, ojo, quisiera dejar algo muy en claro y quisiera también comentar algo muy importante, porque los datos personales no solamente es esta información, Sergio, no solamente es tu nombre, no solamente es tu trabajo, no solamente es tu correo electrónico, no. Los datos personales también pueden llegar a revelar aspectos muy íntimos de tu persona, muy íntimos de los titulares de la información, sí. Aspectos como estados de salud, aspectos como vida sexual afectiva, aspectos como costumbres, sí. Gustos, preferencias, etcétera. Religión también. Religión también, que evidentemente todo esto puede llegarte a generar actos discriminatorios si son revelados sin tu consentimiento. Muy bien. Entonces, esta protección de datos personales lo que pretende es justamente asegurar ese cuidado de esta información de las personas. Muy bien, sí es amplio el espectro que abarcan los datos personales y creo que debemos tenerlo muy en cuenta porque actualmente en redes sociales están expuestos estos datos personales a todo mundo. Exactamente. Desde luego existen candados en las redes sociales que puedan exponerlos, pero pues qué mejor que saber que son datos personales y son aspectos que pues deben resguardarse. Y nosotros somos los titulares de esos propios datos. Exactamente. Muy bien, y bueno, estos aspectos que tú has puesto sobre la mesa son derechos de los ciudadanos. Sí, definitivamente son derechos de los ciudadanos. Como lo comentábamos, es un derecho que ya está reconocido en la Constitución local y en la federal, que justamente lo que busca y trata es regresar esa libertad de elección a las y los ciudadanos. Es decir, que nosotros libremente decidamos con quién compartir la información y que las instancias gubernamentales competentes sean las que cuenten con la información únicamente necesaria y exacta para poder garantizar los servicios públicos. Entonces, esta información definitivamente tiene esta como dualidad de asegurar que los ciudadanos tengan ese autocontrol y también obligar a las instituciones gubernamentales a dar un debido tratamiento de datos personales. Voy a permitir extender un poquito y ejemplificar lo que comentabas de las redes sociales, porque creo que es muy importante. A lo mejor las redes sociales se apartan un poquito de la función y de la actividad pública, pero desde luego es algo y un tema muy interesante. Nosotros en redes sociales tenemos un descontrol total de datos personales. ¿Por qué? Porque generalmente publicamos patrones de conductas, de gustos, de preferencias, en donde, por ejemplo, publicamos que la hamburguesa, que estamos en tal restaurante y ya estamos generando patrones de preferencias, por ejemplo, en gustos, en lugares frecuentes. Subimos la foto de a lo mejor alguna amistad, algún familiar adquiriendo algún vehículo nuevo de alta gama y lo que estamos diciéndole a la sociedad y a nuestros seguidores es: tengo dinero. Esta persona tiene dinero. Entonces,
genera una malinformación sobre el estatus económico de la persona y no sabes si la persona a lo mejor batalló años para obtener ese bien y ya tú lo que estás haciendo es, esta persona tiene dinero suficiente. ¿Qué haces? Pues pones a la persona en la boca del lobo para después empezar a cometer a lo mejor pues afectaciones en su vida, Claro. sobre todo por aquellas personas que a eso se dedican. Entonces sí debemos de ser muy responsables y muy cuidadosos con la información, tanto que publicamos en redes sociales, como también nosotros como servidores públicos, de la información que tratamos en el ejercicio de nuestras funciones. Sí, porque tú lo acabas de señalar, son derechos de las personas y pues en ese sentido esos derechos deben tener su secrecía, deben de tener su debido resguardo y que mejor que nosotros para pues resguardarlos. Ahora, haciendo ese traslado de esos derechos y la protección que como derechos deben tener, pues obviamente al acudir al Poder Judicial de Nuevo León, por ejemplo, pues primero te identificas con tu nombre, tu nacionalidad, tu estado civil, tu firma y bueno, haces una relatoría de circunstancias dependiendo la materia, ¿no? Ya sea laboral, penal, mercantil, civil, familiar, en donde pues se acentúa un poco más la exposición de esos datos personales debido a la naturaleza de los asuntos familiares. Pero situándonos en ese aspecto netamente jurisdiccional y hacia las autoridades, ¿cómo puedo ejercer mis derechos de protección de datos personales? ¿Y qué es esto de derechos ARCO? ¿Qué significa o qué significa esta mención de ARCO? Claro, sí, porque generalmente la gente dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son los derechos ARCO? Bueno, el ejercicio de estos derechos requiere de la participación obviamente ciudadana, ¿verdad? En donde presentan solicitudes de esta naturaleza para poder solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales. De ahí que se defina como derechos ARCO. Exactamente. Son las siglas de esas palabras. Exactamente, son las siglas de estos derechos. Ahora, brevemente, si me das oportunidad, me gustaría explicar en qué consiste cada uno de ellos. El de acceso generalmente se promueve para efecto de conocer qué información personal existe en las bases de datos de los responsables. El de rectificación generalmente también se promueve para, ya sabiendo y conociendo qué datos personales sobran en los sistemas y bases de datos, verificar si estos están completos, actualizados o si son inexactos. ¿Para qué? Para poder corregirlos, para poder actualizarlos, etc. El de cancelación implica el cese de la información. Y mira qué curioso que ayer estaba en una reunión con unos muy buenos amigos, sin agraviar, en donde uno de ellos decía, estoy harto de que me estén marcando del banco para ofrecerme tarjetas de crédito. Coincido. Yo le dije, ejerce tus derechos ARCO. Obviamente en plan de broma, ¿verdad? Y uno de ellos dice, yo lo hice y funcionó. Yo le dije, es que sí funcionan. Le pregunté cuál había sido su experiencia y dijo, acudí al banco, me dieron un formulario, lo llené, me dijeron, en un mes te damos respuesta. En un mes porque son 20 días hábiles para la respuesta. Me dice, y con eso terminó. O sea, concluyó ya el cese de las llamadas, de los correos, de los mensajes. ¿Tienes que acudir a todos los bancos o...? Sí. Tendrías que acudir con cada uno de los responsables que tiene tus datos personales. Eso sí es a lo mejor un poquito lo complicado, pero pues digo, al final de cuentas, pues si estás interesado, puedes acudir directamente al banco, al responsable y decirle, oye, pues ya no me hables. Ya no me hables. Muy bien. Y finalmente el de oposición es para oponerte a una finalidad concreta, en donde obviamente también cesa esa finalidad y se acabó. Se acabó. Muy bien, pues qué interesante saber que podemos ejercer nuestros derechos a la protección de datos personales y existe al menos una manera que nos ha señalado nuestro invitado y háganlo. Créanme que van a obtener muchos beneficios. Así es. Bueno, seguimos todavía en Diálogos Judiciales transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, el licenciado Cristian González nos ha estado platicando acerca de qué es la transparencia y de qué manera se pueden proteger nuestros datos personales. Esto es, al acudir a una institución pública o en su caso en redes sociales. Comentabas algo muy interesante sobre esa trascendencia que tiene la exhibición de datos personales en estas plataformas digitales que pues prácticamente todos y todas tenemos en común. Y bueno, Cristian, situándonos en datos personales en el ámbito judicial y la finalidad de los órganos jurisdiccionales en estar al pendiente de esa protección, me gustaría que nos comentaras si los juzgados del Poder Judicial, en aras de cumplir con estos principios que tú nos acabas de mencionar en bloques anteriores, en la práctica, ¿cuál es la justificación del uso de datos personales? Muy interesante también esta pregunta, Sergio, porque definitivamente los órganos jurisdiccionales no están exentos de cumplir con las bases y principios de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, existe una legitimación, ahora sí que un poquito más como amplia, porque los órganos jurisdiccionales están adscritos al órgano de gobierno impartidor de justicia, que es el Poder Judicial. En consecuencia, para impartir justicia necesitan datos personales. Sí. Y ahora, la causa legítima del uso de datos personales es precisamente concluir los asuntos que son puestos a su disposición para poder sentenciar un asunto en particular. Muy bien. Consecuentemente, me voy a permitir también como mencionar que sí existe un choque entre los datos personales y la impartición de justicia. Este choque generalmente es muy común y recurrente, sin embargo, debe entenderse de parte de los justiciables que deben de coexistir, porque sin datos personales no hay impartición de justicia. Tanto que, por ejemplo, cuando demandas, presentas tu nombre, hace ratito lo mencionabas tú claramente, presentas tu nombre, la exposición y narrativa de hechos, circunstancias, el acompañamiento de los documentos, por ejemplo, en materia familiar, las actas de nacimiento, las actas de defunción, las actas de registro civil contienen una inmensa cantidad de datos personales. Entonces, imagínate que una de las partes dijera, pero no le corras traslado de mi información personal a la contraparte. No. ¿Cómo se entabla la litis? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de actividades definitivamente están justificadas por la propia Constitución, porque al Poder Judicial le otorga esta facultad de impartir justicia a través de sus órganos jurisdiccionales. Así es. Entonces, son elementos que deben de coexistir, pero que sí, definitivamente, dentro de este desconocimiento en la materia, pues sí, a lo mejor llegan como a sentirse perjudicados. Otro ejemplo también que me voy a permitir dar es el del boletín judicial. El boletín judicial es una fuente de acceso público, Sergio, sí, en donde evidentemente la misma norma de ley te dice, vas a publicar el nombre de las partes, el tipo de juicio y el expediente judicial, para darle publicidad a los actos emanados por los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, hay gente que sí también, pues obviamente de forma muy legítima dice, oye, pero me estás exhibiendo. Pues en realidad no te estoy exhibiendo porque es algo que la misma norma me dice que tengo que hacer para darle publicidad a mis actos. Y el boletín judicial dentro de la Ley de Protección de Datos Personales está clasificado como una fuente de acceso público. Una fuente de acceso público es un lugar a donde tú puedes acudir de manera directa, libre, a imponerte de la información que se edita en ese lugar. Entonces, existen este tipo de circunstancias en donde pretenden chocar estos derechos, pero en realidad lo cierto es que deben de coexistir. Sí, claro, porque de qué manera una persona puede identificarse primero ante el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, su nombre, su estado civil, todos esos aspectos personales, pues los debe poner a consideración de una persona juzgadora y es ella quien en todo caso habrá de realizar los trámites respectivos para dar continuidad al procedimiento en el que haya solicitado, se inicie la persona que acude a solicitar la impartición de justicia. Exactamente. Es el primer contacto y el segundo pues es hacia quien dirige esa demanda o solicitud, pues la persona que está mostrando el interés de que se realice cualquier pronunciamiento de derecho, ¿no? Exactamente.
Muy bien. Exactamente. Y ya centrándonos en las acciones del Poder Judicial, en la protección de estos datos que tú has mencionado, en el cumplimiento de disposiciones legales, no solamente estatales, situándonos en Nuevo León, sino que dependen también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿nos podrías hacer una breve referencia acerca de estas acciones que el Poder Judicial de Nuevo León ha emprendido para cumplir con sus deberes de transparencia y protección de datos personales? Sí, claro, desde luego. Y de hecho me enorgullece decir que el Poder Judicial es un órgano y una institución que ve justamente por atender esos principios y esos deberes y esas obligaciones en estas dos materias. Lo podemos ver reflejado en las publicaciones que hacemos en nuestras páginas de internet. Hemos elaborado avisos de privacidad de las áreas y los órganos jurisdiccionales, los cuales pueden ser consultados en la página de internet del Poder Judicial. Incluso tenemos un micrositio especializado de avisos de privacidad. También hemos elaborado las políticas de privacidad de los empleados para el uso y cuidado de los datos personales. En materia de transparencia, participamos activamente en el Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes, publicando o poniendo a disposición de este comité los criterios que dan cuenta o describen en un formato accesible y entendible nuestras resoluciones. ¿Cuáles son nuestras resoluciones? Las respuestas que dictamos derivado de las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales. Y déjame presumir que hemos sacado unos criterios muy innovadores, novedosos y muy interesantes que la verdad los invito a consultar para que puedan conocer cómo es que la unidad de enlace de información interpreta la ley, interpreta la norma y lo aplica en el desarrollo de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. Muy bien. También, obviamente, las obligaciones de transparencia son un fuerte de la institución, en donde todo mes con mes cumplimos con la publicación de la información que nos obliga esta norma a difundir ya en nuestro sitio de internet. La Comisión de el Instituto Estatal de Transparencia, ahora InfoNL, siempre nos revisa, nos evalúa y generalmente pues obtenemos una calificación en excelencia por cumplir con la publicación de esta información en estas obligaciones de transparencia. Y bueno, también, pues digo, impartir cursos de capacitación, que como te podrás dar cuenta, son materias que me apasionan mucho y que muy gustosamente impartimos en el Instituto de la Judicatura, tanto en materia de transparencia como de protección de datos personales. La Dirección de Transparencia activamente también asesora y capacita a los órganos jurisdiccionales para la elaboración de versiones públicas. Emitimos un manual para la elaboración de versiones públicas de sentencias judiciales. Y déjame decirte que es un manual que sí otros poderes judiciales ya tienen, pero que son un poquito más como técnicos y lo tratamos de elaborar de una manera más como recomendativa, o sea, decirle a los órganos jurisdiccionales, pondera el sentido y el contexto de la sentencia para evaluar qué información debes de testar y qué no, porque ojo, no siempre tratándose de datos personales debes de testarla, quizá para el entendimiento del sentido de la sentencia es necesario que dejes algún dato personal, claro, siempre y cuando no haga identificable al titular, porque entonces haciéndolo identificable es mejor testarlo. Pero este tipo de información puede abonar justamente también a la transparencia jurisdiccional, puede abonar también a la rendición de cuentas del Poder Judicial y puede abonar a generar políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida del Estado de Nuevo León. Entonces este manual también está muy interesante, lo tenemos publicado en nuestra página de internet. Y pues bueno, digo, esas son algunas de las acciones que generalmente hacemos ahí en la unidad de enlace de información. Pues me queda claro que no es una tarea menor, tiene su complejidad. Me parece que debes tener un equipo que te apoye, un equipo que esté sensible a las necesidades de las personas que acuden regularmente con ustedes para dar trámite a estas solicitudes de información. Y ya para encaminarnos al final de este programa, Cristian, me gustaría que nos dijeras ¿qué preparación debe tener una persona que esté interesada en llevar una carrera cercana a esta instancia de protección de datos y transparencia? Me queda claro que pues tú eres licenciado en Derecho, pero ¿qué características debe tener una persona que quisiera continuar con una preparación más sólida, como tú la tienes desde luego, en estos rubros?
Es importante tener en cuenta que pues todos y todas podemos utilizar las plataformas digitales que las instituciones públicas como el Poder Judicial de Nuevo León nos pone a disposición para hacer uso de esas modalidades y solicitar información. Pero las personas encargadas como tú de llevar a cabo esas tareas, ¿qué sensibilidad, qué características, qué preparación debe tener para hacerlo y ejecutarlo en la práctica? Ser quizá abogado o licenciado en Derecho es quizá un plus, pero no necesariamente. Creo que también podría hacerlo a lo mejor alguna otra profesión con un perfil encaminado a servicio público, a derechos humanos, algo más apegado a apoyar, a abonar a la gente, a tener esa como conciencia de que las y los ciudadanos necesitan de gente que pueda apoyarlos y auxiliarlos en la obtención de información que se genera por la institución gubernamental. Definitivamente alguien también que tenga a lo mejor pasión por el tema y que tenga cierto grado como de libertad de poder, no sé, conseguir que también la institución gubernamental pueda empezar como a publicitar los actos que emana o que dictan derivado del ejercicio de sus funciones. Desde luego es un perfil que muchos ciudadanos y ciudadanas pueden reunir porque sí tiene su grado de complejidad, no lo voy a negar, pero también tomándole amor y pasión a estas dos materias, sin duda caminan solas. Muy bien, pues qué interesante todos los temas que nos has comentado. Me parece que las personas que nos están escuchando deben tener en cuenta la gran labor que realiza el Poder Judicial de Nuevo León para poner a su disposición todas las funciones que realizamos en las áreas jurisdiccionales o administrativas, que existe una instancia especializada, como tú has señalado, que es la unidad de enlace, y esta diferencia que nos mostraste con la Dirección de Transparencia, pero que al fin de cuentas todos trabajan en sinergia y todos estamos trabajando en equipo para brindar un mejor servicio a la sociedad de Nuevo León. Y bueno, también quiero hacer mención que en cumplimiento a estas funciones de transparencia, en cumplimiento a poner a disposición de las personas información valiosa, pues aprovecho esta ocasión para dar a conocer que el Poder Judicial de Nuevo León tiene a su disposición libros, artículos académicos. Están viendo en pantalla la página de internet en donde ustedes pueden acceder para leer, para compartir en forma gratuita, obviamente, esta información académica y jurisdiccional que será de gran utilidad para todos y todas. Y bueno, también quiero hacer mención que estamos en redes sociales, estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ahí ustedes pueden consultar información que todos los días tenemos para ustedes, videos, programas de televisión, programas de radio que están al alcance de todos y todas. Y bueno, Cristian, quiero agradecer que hayas aceptado la invitación, que hayas estado con nosotros esta hora comentando temas que, como lograron ver, querido auditorio, te apasionan, y pues creo que eso nos acerca un poco más a estar en contacto de ello y a utilizar nuestros derechos de protección de datos personales. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Me despido también muy gustoso de haber estado aquí contigo y nuevamente te reitero el agradecimiento a participar en este foro de diálogos judiciales muy importante, creo, para la sociedad. Me despido también de tu audiencia, y bueno, pues solamente invitarlos a que consulten la información que tenemos publicada en las páginas de internet. Es para ustedes, es de ustedes y es para que saquen el mejor de los provechos. Igualmente, invitarlos para que cuiden la información personal de terceras personas. La de ustedes, cuidándose ustedes, cuidan a los demás. Y pues bueno, estimado amigo, pues muchísimas gracias. Al contrario, y bueno, yo me despido de ustedes. Esto fue Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Hasta pronto.